En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y también ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya listísima para empezar una nueva jornada aquí de este espacio económico. Recordando que es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y obviamente con Radio 1000. Y antes de empezar nuestra entrevista, porque la estamos esperando a nuestra invitada de hoy, vamos a compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Qué está pasando a nivel internacional? Y de acuerdo con Bloomberg en línea, el oro retrocedió 0,8% hasta $4.322 la onza, tras alcanzar el día anterior un máximo histórico de $4.381 en medio del alivio de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. El optimismo por un posible acuerdo comercial y las expectativas de reapertura del gobierno estadounidense redujeron la demanda de activos refugio. La fortaleza del dólar, que avanzó 0,2%, también influyó en la caída de los metales preciosos, mientras el presidente Donald Trump anticipó un acuerdo comercial magnífico con el presidente de China, aunque mantuvo la amenaza de aplicar nuevos aranceles si no se concreta antes del 1 de noviembre, menciona Bloomberg en línea. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Reuters, China no importó soja de Estados Unidos en septiembre de 2025 por primera vez en 7 años, frente a los 1.7 millones de toneladas del mismo mes de 2024. La reducción responde a los altos aranceles y a la preferencia por granos sudamericanos. Las compras desde Brasil subieron 29,9% hasta 10,96 millones de toneladas y las de Argentina aumentaron 91,5% con 1,17 millones de toneladas. Siempre con Bloomberg en línea, el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Australia firmaron ayer lunes 20 de octubre de 2025 un acuerdo histórico en Washington para asegurar el acceso estadounidense a tierras raras y minerales críticos con el objetivo de reducir la dependencia de China. Ambos países invertirán más de $1.000 millones cada uno en los próximos 6 meses para proyectos mineros y de procesamiento en Australia, que cuenta con un oleoducto de $8.500 millones listo para activarse, menciona Bloomberg en línea. Y ya estamos con nuestra invitada de hoy, a quien agradecemos su presencia. Ella es Mónica Recalde, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Cómo estamos, ministra? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están, Prince? Un gusto estar aquí esta mañana con ustedes para hablar de todo un poco, ¿verdad? El mundo laboral, económico y las perspectivas que estamos teniendo también. Totalmente, y bueno, no dejar tampoco de reconocer el proceso de lo que viene teniendo la economía paraguaya, este desarrollo y crecimiento de un tiempo a esta parte, y que también se ve en algunos indicadores del empleo que vamos a compartir justamente contigo, ministra. Y en ese sentido, me gustaría que pudieras hacer una suerte de contextualización de cómo están viendo desde el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social justamente estos indicadores de empleo y bueno, todo lo que involucra también la nueva demanda y bueno, la oferta en ese sentido. Bueno, nosotros hacemos una evaluación mensualizada del comportamiento del mercado de trabajo desde nuestro observatorio laboral. Constantemente estamos viendo tanto los registros administrativos, dentro de los procesos de control el empleo en negro, estamos haciendo y aplicando principalmente la estrategia de formalización que fue aprobado este año por decreto por el presidente de la República. En ese contexto, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, tanto a nivel institucional desde el Ministerio de Trabajo, como también en coordinación con el Ministerio de Industria, con la DENIT y con otros organismos públicos para llevar adelante esta estrategia. Y en estos primeros 9 meses que estuvimos aplicando la estrategia y siguiendo, ¿verdad?, la planificación que está estructurada, sí, realmente tenemos resultados muy alentadores en materia de empleo. Nunca es suficiente,
porque tenemos un problema estructural en materia de empleo, que es la informalidad, que ha persistido durante décadas. Sin embargo, nuestro crecimiento actual de más de 58.000 personas formalizadas en un año nos da la pauta de que trabajando en conjunto, aplicando controles, aplicando incentivos y todo un conjunto de medidas, sí se puede alcanzar esas metas que nosotros como gobierno nos hemos trazado. En ese sentido, hemos tenido en los últimos 10 años un comportamiento dentro de la formalización que se mantenía en un promedio anual de 4.5%. Esos eran los promedios de variaciones, ¿verdad?, de aumento. Sin embargo, hemos alcanzado incluso 8.1% el mes pasado en agosto y ahora nos mantenemos en 7.7% en nuestra variación interanual. ¿Eso qué significa? Que más gente se está incorporando a empleos formales. No solamente desde el inicio, sino también que hemos detectado principalmente que hay mucha gente que transita hacia la formalización a través de los mecanismos de control. O sea, una persona que entra, está en su periodo de prueba, pasaron los 60 días o los 90 días, depende de su contrato, muchas veces se mantiene en negro. No está en nómina, no se le paga la seguridad social. Y posteriormente vemos que esa gente se está incorporando de manera masiva. Y eso es un reflejo también de todo el movimiento económico que estamos teniendo a nivel nacional, principalmente en Asunción, en Central, en las cabeceras departamentales como es en Encarnación, también ciertas partes del departamento de Itapúa, en Ciudad del Este, que estuve ayer, realmente un movimiento económico muy importante y una demanda empresarial que nos requiere esa mano de obra calificada, ¿verdad? Las nuevas formas de empleo que también después vamos a conversar seguramente, pero bueno, y eso hace que el dinamismo económico también se derrame en la micro, que esta proyección que justamente el Banco Central lanzaba hace pocos días del crecimiento del PIB en 5.3% va acompañado también de un mejoramiento de la calidad de empleo. ¿Hay sectores todavía que persisten? Sí, hay sectores. Tenemos que trabajar más intensamente con las microempresas, con las pequeñas empresas también, pero sin embargo, en estos últimos 9 meses hemos visto cómo no solamente se va formalizando este segmento, sino también cómo se va creando mayor cantidad de unidades productivas, porque el Ministerio de Trabajo también registra a las empresas que se van creando a través del sistema REO, y bueno, ahí vimos que en los últimos 2 años se han creado más de 27.000 empresas. En este periodo tenemos más de 12.000, solamente en 9 meses, ¿verdad? Y eso también nos da la pauta de que la gente está apostando, están accediendo a créditos y también van invirtiendo en el mejoramiento de su productividad y la diversificación también, que es muy importante y siempre hablamos con estos segmentos. Así que, como decimos en equipo económico, el Ministerio de Trabajo en este gobierno forma parte de equipo económico, que es un indicador muy importante, que el crecimiento del empleo formal está superando el crecimiento del PIB, porque siempre estaba por debajo. O sea, siempre el crecimiento del PIB tenía proyección de 4.4. Sin embargo, el empleo formal iba creciendo o igual o un poquito menos. Pero en este año ha duplicado. Y eso es un resultado realmente muy alentador y muy positivo para nuestra economía y también para la perspectiva y la sensación ciudadana que se está teniendo. Así que hablar de estos temas son sumamente importantes. El contexto que acabas de dar, ministra, muy importante por lo siguiente. La clave finalmente también del trabajo que se hace de manera interinstitucional termina siendo y revelando estos resultados, considerando que cuando hablamos justamente de formalidad siempre es como un proceso estanco. La DENIT tiene 2 datos, el Ministerio del Trabajo tiene otros datos, incluso el Instituto de Previsión Social también. Entonces, hacer este acuerdo, esta alianza con instituciones hace que se unen esfuerzos y se vaya finalmente hacia el objetivo que se está buscando, que es este proceso de formalización. Asumo que van empujando también ese tipo de estrategias dentro del conjunto de políticas que están impulsando. No, ya lo hicimos, ya lo tenemos incorporado, eso es muy importante. Y yo estuve durante mucho tiempo
tiempo, más de 10 años en el Ministerio de Trabajo, y siempre escuchaba, es un desafío muy importante la integración de los datos, Sí. conocer los registros del IPS, tener en tiempo real los registros de la DENIT también. Bueno, eso fue siempre un proceso de discusión que el año pasado ya lo incorporamos. Hoy una empresa registra a su trabajador en el IPS y automáticamente ya está también escrita en el ministerio. Entonces ahí, con ese único procedimiento Sí. de integración de sistemas, nosotros le ahorramos a la gente casi 2 millones de guaraníes en proceso de formalización. El año pasado ya estuvimos lanzando justamente esos números. ¿Por qué? Porque la información compartida dentro del Estado es sumamente importante para hacer y para aplicar correctamente la Total. planificación. Porque de repente una institución puede estar aplicando una estrategia, yo estoy aplicando la misma estrategia y no estamos racionalizando tampoco los recursos. Entonces, con estas mesas de trabajo, con la estrategia nueva de formalización, con la incorporación de mucha tecnología, el Ministerio ha invertido mucha tecnología, pero con costo cero. Quiero aclarar, porque todo el desarrollo tecnológico fue hecho por nuestro equipo. Ahora sí, necesitamos soportes, data center mucho más Sí. grandes, porque la cantidad y el volumen de datos es muy, muy importante lo que se maneja actualmente. Pero sin embargo, con esta coordinación que tenemos, con las nuevas leyes que se aprobaron en el Parlamento, eso también quiero recalcar, la ley de ¿Cuáles serían? Maquila y la ley de inversiones, ¿verdad? Donde el ministerio antes no formaba parte del Consejo, hoy está ocupando un lugar en ese consejo donde ocupan justamente los dos viceministros, la viceministra Verónica López de Empleo y el viceministro de Trabajo. Ahí también ese espacio va a ser muy importante, porque las empresas vienen, Sí. presentan sus proyectos en el MIC, se hacen las evaluaciones, presentan, por ejemplo, cuánto empleo va a generar una inversión en el Paraguay. Sin embargo, se aprueban los proyectos, pero no hay un seguimiento posterior para ver si realmente se incorporó esa cantidad de trabajadores o si tenían la mano de obra que necesitaban, porque en muchas situaciones también estas empresas, como no tenemos mano de obra preparada con anticipación, suelen traer gente del extranjero para poder formarlas, para poder armar los equipos, para hacer los mantenimientos de la maquinaria o para comenzar a entrenar a los trabajadores. Entonces, estas comisiones que integra hoy el Ministerio también nos va a dar un adelanto de lo que necesita la mano de obra, ¿verdad? De qué tipo de cualificación requieren, de cuántos empleos van a generar. Entonces yo ya voy a poder tener una proyección en el año de lo que se invierte en nuestro país versus la cantidad de empleo que generen estas empresas y por sobre todo cuidar el empleo nacional, ¿verdad? Totalmente. Cuidar el empleo joven, el empleo nacional, que se ocupen realmente los paraguayos. Nosotros tenemos también una bolsa de empleo, que después quiero también hablar de eso, pero realmente es muy importante las reformas y los incentivos que hoy estamos dando para estas inversiones, y cuyo fin, como siempre dice el presidente, es que darle oportunidad a la gente. Ese es nuestro objetivo, y bueno, y cuidar que el empleo sea de calidad, porque yo puedo traer inversiones, Claro. pero después podemos tener, ¿verdad?, algunos desajustes en materia de empleo, y bueno, y cuidando estos detalles es que este tipo de reforma son importantes para potenciar el empleo en nuestro país. Ministra, si tuviéramos que hacer una suerte de ranking de los sectores más empleadores, ¿cuáles serían esos? Y finalmente, un tema que también tenemos que abordar, la demanda. Hay una nueva demanda de mano de obra que necesita ser impulsada, y si se está pensando también en una política especial de capacitación para este nuevo escenario que se está viviendo y que se va a seguir viviendo cuando hablamos incluso de tecnología, inteligencia artificial, etcétera. En las últimas décadas, especialmente en los últimos 10 años, Sí. Paraguay ha transitado muy fuertemente hacia el sector servicios. Si nosotros vemos las estadísticas del INE del año 2017, del año 2016, del 2015, vemos que servicio estaba creciendo, pero no con una intensidad muy, muy fuerte. Sin embargo, ahora tenemos una ampliación de la cantidad de empleo requerido en nuestro sector, ¿verdad? Cuando hablamos de servicios, hablamos del sector de comercios,
que es el principal empleador, incluso en el trimestre pasado se destacaba por la creación de 93.000 puestos de trabajo en el sector comercio. Hay mucha actividad en el sector de restaurantes. También hay un crecimiento muy importante, ¿verdad? Que tenemos también una deuda pendiente con el sector de restaurantes porque nos piden trabajar en las incorporaciones de estos trabajadores que trabajan, por ejemplo, sábado y domingo, ¿verdad? Entonces, hoy la Seguridad Social no le está permitiendo aportar por menos días que 18 jornales mínimos. Entonces estamos trabajando también con ellos. El sector de hotelería ha tenido un despegue impresionante, ¿verdad? Más con estos últimos eventos que se dieron en Paraguay, que van a seguir sucediéndose. Van a seguir sucediendo, van a continuar viniendo delegaciones, tenemos perspectivas muy importantes para convertirnos realmente en ese hub de eventos, que es lo que en nuestro país se caracteriza, y mostrar un poco nuestra cultura, nuestra gastronomía. Los extranjeros disfrutan bastante de la comida paraguaya, es lo que siempre destacan, ¿verdad? Y creo que es un momento muy importante para reforzar eso y para darle valor también a lo nuestro. Entonces, en esos segmentos, en esas actividades económicas es donde hemos crecido muchísimo. También el sector industrial, no podemos dejar de mencionarlo, ha tenido una fuerte inversión en tecnología. Cuando nosotros visitábamos la semana pasada la feria empresarial que se hizo en su primera edición, liderado por la Unión Industrial Paraguaya, veíamos mucha tecnología y mucha innovación y mucha creatividad en nuevos tipos de empleos que se van a emplear y también en las necesidades de mano de obra que ellos tenían. Entonces nosotros con el Viceministerio de Industria estamos preparando como un plan maestro, ¿verdad?, para las nuevas inversiones, para atender las demandas del sector industrial que hoy tienen a través de nuestros centros tecnológicos de avanzada, ¿verdad? Que tenemos varios a nivel país, especialmente uno en San Lorenzo, que es el CTA, que están ahí, vamos a decir, todo lo que es desarrollo electrónico, mecatrónica, mecánica. Entonces se van formando las personas en eso, y también los cursos que hacemos directamente con las empresas. Entonces el sector industrial, si bien no ha crecido en la misma intensidad que el sector de comercios y servicios, también ha tenido un desempeño importante. Recordemos que el sector industrial principalmente está representado por gente que trabaja en la formalidad, y se han venido instalando, eso también es muy importante destacar, porque se han venido instalando en Central, ¿verdad? En el departamento central y en Ciudad del Este y en Alto Paraná. Entonces, una cuestión logística también, ¿verdad? Es una cuestión logística, pero también es una cuestión de entender el comportamiento de cada territorio para llevar los cursos. Porque si nosotros estamos viendo que hay un desarrollo, por ejemplo, en logística y puertos, sí, en Central, que hay realmente bastante movimiento y bastante requerimiento del sector, no podemos llevar otro tipo de cursos. Es cierto. Tenemos que ajustar nuestra malla curricular y nuestra oferta formativa al departamento que lo está requiriendo. Lo mismo pasa con el sector maquila. Estamos, por ejemplo, teniendo una fuerte demanda en servicios de call center, que se están instalando chicos que hablan inglés, que hablan alemán, que hablan portugués, y están pagando casi 35.000, 40.000 la hora de trabajo. O sea, está muy por encima. Nosotros hoy tenemos 13.000 la hora, que es nuestra hora mínima, o 13.900 aproximadamente, y ellos están ofreciendo 40.000, pero por la alta cualificación. Claro. Y nos cuesta también mucho conseguir dentro de la bolsa de empleo postulantes que tengan ese nivel. Y si viene una consultora que nos requiere eso y no consigue, ¿qué pasa? Busca en otro país. Entonces con el SNPP, pérdida de oportunidad gigante para el Paraguay, para el país. Perdimos una oportunidad gigante. Sin embargo, para este tipo de servicios, para Latinoamérica sí hay mucho. Y también destacan que una de las características de la atención al público de manera telefónica, atención al cliente, es el carisma que tiene el paraguayo y el acento. Ellos rescatan el acento, la paciencia,
todas esas habilidades blandas que de Sí. repente nosotros entrenamos mucho para otras personas, pero siempre los extranjeros están destacando eso. Entonces, el ajuste de la malla curricular, de la oferta formativa territorial, ha sido muy, muy importante para trabajar coordinadamente con el sector empresarial y que siempre estén requiriendo los servicios del SNPP y SINAFOCAL. ¿Focalizado a una franja etaria en específico o es como una combinación, ministra? No, nosotros no hacemos discriminación para los cursos. Ni de pero- género. Ni de género, por supuesto, pero la mayor demanda de manera natural la hacen los jóvenes. Los jóvenes que vienen, se inscriben a los cursos. Estuvimos analizando la tasa de deserción, ¿verdad? Que es muy importante también, porque son cursos cortos, de Sí. 4, sí, parecen cortos, pero realmente tienen Son su intensivos, dinámica, claro. son intensivos, y de repente los traslados, depende de dónde vive el chico, dónde se hace el curso de manera presencial, porque los cursos para el trabajo requieren prácticas laborales, no solamente teoría. Entonces nosotros, como tenemos instalaciones donde tienen que venir, hemos evaluado lo que ha pasado el año pasado, en el año 2024, y hemos tenido una tasa de deserción de casi el 20%, que para nosotros es alto, Claro. porque nosotros estamos invirtiendo recursos y queremos hacer los ajustes correspondientes, ¿verdad? Algunos filtros como para tener ciertos perfiles, de repente que no solamente la persona vea, ay, qué lindo este curso del SNPP, me voy a escribir, que no sea por hobby, sino evaluarlo realmente para que pueda trabajar. Totalmente. El curso, hoy tenemos abierto el curso de electromovilidad en el SNPP con un laboratorio espectacular que se ha montado también con la cooperación de Taiwán, donde hay muchísimos alumnos. Tenemos la primera cohorte, 30, ahora estamos con la segunda cohorte también que está saliendo, y salen especializados para atender en los talleres mecánicos de las concesionarias que están importando vehículos híbridos y vehículos eléctricos. Qué interesante. Y salen del curso y ya tienen trabajo. Y eso vamos a continuar también porque es lo que se viene, ¿verdad? Todo con la protección ambiental, los vehículos son más económicos, la gente está optando. Sin embargo, hay muchos talleres que de repente el cliente también corre un riesgo cuando lleva a un taller y no está especializado, ¿verdad? Porque son Así baterías mismo. especiales, cuidados especiales. Entonces estamos apostando fuertemente también a tener más personal capacitado. Hoy a pedido de las concesionarias, pero el día de mañana ya, para que cualquier taller mecánico pueda venir y pueda contratar y tener también dentro de su nómina estas personas, y también, como dije, diversificar un poco la actividad. Eso es siempre muy importante. Qué destacable, ministra, ese otro Paraguay que muchas veces no se cuenta, ¿verdad? De lo que se está haciendo y sobre todo de las oportunidades que se abre a jóvenes que quizás van incursionando a eso que se conoce como el primer empleo, que representa un desafío muy, muy importante, sobre todo para una generación caracterizada de cierta manera, no voy a generalizar, pero de alta rotación en el empleo y bueno, oportunidades que se presentan con este tipo de cursos que muchas veces quizás por falta de conocimiento y ese proceso de mayor comunicación y evangelización también por parte del sector público, porque hay que hacer cierta mea culpa en ese sentido, existen oportunidades de poder tomarlo y generar, vamos a decir, ese capital humano que tanto se requiere en un país que va en crecimiento como es el país que es Paraguay, ¿verdad? Eso es lo que siempre queremos comunicar. Capaz no podemos llegar de manera intensa, Sí. de una manera concisa a la gente, porque en el imaginario colectivo el SNPP y SINAFOCAL dictan cursos de cocina, gastronomía, panadería, manicura, secretariado ejecutivo y cuestiones básicas. Sin No. subestimar, obviamente, ¿verdad? Sin subestimar. Claro, porque es también, vamos a decirle, un espectro que necesita de alguna Que- manera también. ¿verdad? Sí. Claro, pero sin embargo, cuando entran a explorar Sí. la oferta formativa, tienen que llamar o mensajear a preguntar de qué se trata el curso de electromecánica o de qué se trata el curso de electromovilidad, qué salida laboral tiene. En eso estamos hoy nosotros, ¿verdad? No solamente poner el nombre del curso, sino darle un valor adicional y decirle, señores, si ustedes hacen este curso, van a tener la oportunidad de trabajar aquí, aquí, aquí y aquí.
porque la gente eso es lo que busca. Así mismo. Y toma cursos que conoce la salida laboral. Entonces lanzamos un curso, por ejemplo, de repostería profesional, que hay muchísimos y realmente tenemos muchísimos egresados y egresadas del SNPP que han abierto sus negocios y que son pionerísimos en su área, en su barrio, en su distrito y que están vendiendo muchísimo. Pero hay otros cursos que también le van a dar una salida, capaz no como independiente, capaz no como emprendedor. En primera instancia, ¿verdad? En primera instancia, pero sí como un empleo asalariado en una industria, en un comercio, en un servicio de alta cualificación. Así mismo. Por eso, y otra cuestión también hablando de jóvenes, y es lo que vemos cuando hablamos de rotación, es el tema de las habilidades blandas. Hoy cuando tenemos los foros, discutimos con los empresarios, discutimos esos segmentos como comercio, porque en comercio entran la mayoría para su primer empleo. Dicen, viene el chico, está 15 días, 22 días, ya no viene más. No avisa, no dice por qué se fue, no sabemos si le incomodó algo, sencillamente deja de venir. Me contaba la vez pasada una empresaria que le contrataron a un chico dentro de la bolsa de empleo, sí. Y le incorporaron a su plantel, le capacitaron, le hicieron toda la inducción, el chico ya empezó a trabajar en un ámbito administrativo, ¿verdad? De repente no vino más. Y llama a la mamá a decirle que su hijo ya no se va a ir porque su hijo realmente está cambiando de carrera y no va a estudiar. O sea, sí. Hay también ciertas cuestiones de que parecemos que todavía le protegemos un poco a nuestro chico como si fuera que está en el colegio. Es joven, sí, tiene 19, 20 años, pero el mundo laboral tiene otras exigencias y Coincido otras totalmente. disciplinas. Y ayer hablábamos con el ministro de Educación y le dije, ministro, nosotros como ministerio y como Ministerio de Educación, como Ministerio de Trabajo y Educación, porque próximamente vamos a tener nuestro Consejo Nacional de Educación y Trabajo, después de 10 años se está por firmar el decreto, por suerte ya, tenemos que introducir orientación laboral en todos los colegios de la República del Paraguay. Los chicos salen y le hacen gastar a los padres en universidades que después no les gusta, o buscan un trabajo que no es acorde a su competencia, a su habilidad, a lo que sea. Vamos a acompañarle a esos chicos y vamos a brindarle ese asesoramiento. Nosotros tenemos la capacidad, capaz no para llegar a los 20.000 colegios, pero empezar, por ejemplo, por los colegios técnicos. Porque hoy los colegios técnicos, esos chicos que están saliendo de los colegios técnicos, tienen habilidades que otros no tienen todavía porque no tuvieron esa práctica. Sin embargo, se están insertando en otros puestos laborales porque no están recibiendo una orientación adecuada. Entonces el chico tiene que recibir esa información. Tenemos que brindarle un documento donde diga qué habilidades tiene, en qué puede trabajar, qué tiene que reforzar, si tiene que hacer un curso adicional. Y el ministro me dice, ya está, desde el año que viene, en marzo, arrancamos con todos los test vocacionales y de orientación laboral para nuestros chicos de todos los colegios técnicos. Así que vamos a encaminar eso, vamos a trabajar fuertemente para que por lo menos los colegios técnicos en esta primera etapa tengan ese servicio y por qué no también los colegios privados, ¿verdad? Que a instancia de cada colegio. Nosotros brindamos ciertas capacitaciones, pero no en este ámbito de orientación laboral que va a ser clave, creo, para eso que está requiriendo hoy el mercado de trabajo. Y te vamos a invitar para abordar ese capítulo porque vamos a también hacer este proceso de evangelización en ese sentido, ministra. ¿Te quedas con nosotros hasta el final? Sí, claro que sí. Vamos a seguir conversando con Mónica Recalde, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre indicadores del empleo y también vamos ya a ahondar en los desafíos laborales y esto que vienen haciendo también desde el Ministerio del Trabajo, la Bolsa de Trabajo, las oportunidades que se presentan en ese sentido. Vamos a nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos conversando aquí en este espacio de Economía Mil. Seguís escuchando Economía Mil, gracias por la compañía. Ada, es momento de compartir la cifra del día. Adelante. 10 millones de toneladas aproximadamente es el volumen con el que está prácticamente cerrando la zafra 2024-2025, mientras que la campaña 2025-2026 presenta un desempeño favorable gracias al buen clima, con una soja safriña que mantiene un área cercana a 665.000 hectáreas, comentó Carlos Sanabria, consultor de riesgo de Stonex. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía Mil y mantenerte al tanto de todo.
Seguimos en compañía de Mónica Recalde, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ministra, el Instituto de Previsión Social dio a conocer en estos días un informe preliminar sobre el estudio de cálculo actuarial del IPS y de alguna manera generó mucha preocupación, pero más que preocupación debemos de ocuparnos por el horizonte que hablaba de 22 años, que de alguna manera permitiría al fondo jubilatorio poder administrar justamente el pago de los haberes jubilatorios y todo lo que emana la estructura de la previsional en ese sentido. ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio del Trabajo en compañía de la previsión del Instituto de Previsión Social para tratar un poco de quizás ampliar este horizonte, incluir más y bueno, de alguna manera ir reduciendo también esta alta informalidad que existe en el país? Nosotros mantenemos reuniones permanentes con el Consejo de Administración, donde vamos definiendo algunas líneas de trabajo en tema de nueva incorporación de personas, en tema de derechos, ¿verdad? De derechos de los usuarios, de atenciones, pero también discutimos el tema de pensiones. El tema de pensiones es una causa nacional. Es una causa de preocupación social y el Estado, como hablaba con mis colegas en mi última visita a España, es responsabilidad del Estado. El tema de pensiones, educación, salud, seguridad pública e impuestos son los temas más sensibles a nivel político de cualquier gobierno. Y nosotros también estamos en eso. Es por eso que se ha creado la ley de la superintendencia. Hoy el Consejo de la Superintendencia está funcionando. El presidente ayer sacó un decreto, en donde se establece el funcionamiento y la estructura nueva de la Superintendencia de Pensiones, cómo vamos a coordinar. Ya tuvimos 4 reuniones y dentro de ese proceso hay que hacer un análisis muy fuerte, no solamente del IPS, de todas las cajas. Total. Pero refiriéndonos exclusivamente al Instituto de Previsión Social, ya hay un informe preliminar del estudio actuarial que han hecho justamente los técnicos del IPS a cargo de José Velázquez, y donde ya teníamos avisos y perspectivas desde el año 2002. Desde el año 2002, los distintos informes actuariales nos han venido alertando sobre distintas reformas que tuvo que haber hecho el Instituto de Previsión Social a lo largo de los años. ¿Qué es lo que ocurre? Son reformas que merecen legitimidad, merecen un consenso, una discusión y también mucho atino técnico y político, porque esto es una cuestión doble. Las recomendaciones políticas afectan el ámbito técnico y el ámbito técnico también afectan el ámbito político. Es por eso que el presidente Santiago Peña durante este gobierno llevó adelante una de las recomendaciones persistentes de los estudios actuariales que tiene que ver con la ampliación de la base reguladora a 10 años. Eso ha dado una perspectiva de 3 a 4 años según lo que nos vamos a tener todas las evidencias del informe actuarial. ¿Es suficiente? No es suficiente. Pero tampoco tenemos que ser alarmistas y catastróficos con la situación. El Instituto de Previsión Social tiene todavía mucha gente fuera del mercado de trabajo. Tenemos un cúmulo de gente joven que está en la informalidad, que puede entrar y que puede generar una rentabilidad necesaria para poder cubrir con los compromisos presentes y también los compromisos a mediano y largo plazo. Sabemos que el Instituto de Previsión Social hoy tiene problemas para cumplir el 13º haber, que es el haber de los jubilados, que es el aguinaldo de los jubilados. Porque no tiene fuente de financiamiento. Porque no tiene fuente de financiamiento y la Carta Orgánica establece que es un criterio que el Consejo debe tomar de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria. Pero como es un tema muy sensible y un tema político, sí, porque nunca se dejó de pagar a los jubilados, este año tampoco se va a dejar de pagar a los jubilados, tenemos que pensar en términos económicos, en términos de sostenibilidad, en términos financieros. ¿Qué medidas adoptamos para que nuestra rentabilidad del fondo, de la reserva y también la rentabilidad de lo que va ingresando durante el año pueda realmente incrementar el fondo? Entonces, yo creo que antes que discutir de cuestiones paramétricas, tendríamos, una opinión personal mía, clarísimo, como experta, ¿verdad?, y especialista en temas de seguridad social, que tiene que ver con qué tan rentable o qué tanto nuestras tasas hoy nos están generando rentabilidad.
tasas de alquiler de inmuebles, tasa de CDA, sabemos que tienen ellos llamas a licitaciones, otro tipo de instrumento financiero que con la ley de la superintendencia, hoy el IPS puede emitir y puede mejorar su política de inversiones. Entonces tenemos que primeramente ordenar al interno todos esos instrumentos antes que decirle a la gente vamos a aumentar la edad de retiro. Porque la edad de retiro ya se plantea en escenarios donde está prácticamente consumida los niveles de reserva. Claro. Hablamos de la caja fiscal, de la caja municipal, de otros que están en situación alarmante. Acá tenemos todavía una perspectiva que podemos hacer ajustes por etapas. Y esas etapas son etapas internas, etapas de legitimación de decisiones políticas y etapas de reformas parlamentarias. Pero acá lo que todos tenemos que ser conscientes es que tenemos una responsabilidad como Estado, como sociedad, de que no podemos continuar en la informalidad. La informalidad lleva a los países a tener una población envejecida, a una población que no tiene recursos para subsistir, puede generar mayor cantidad de gente pobre, porque el adulto mayor representa un peso importante en el gasto dentro del hogar. Hoy tenemos 6.5% de la gente mayor de 65 años. Decía Iván Ojeda, el director del INE, en 10-15 años vamos a tener un 10%. ¿Qué vamos a hacer con la cantidad de gente? Van a ir todos para la pensión adulto mayor. Va a representar una presión fiscal enorme. ¿Por qué? Porque vamos a tener que cubrir a esa gente que va ingresando y que va pidiendo su derecho, porque hoy en día es universal y es un derecho de todos. Entonces tenemos que replantearnos. La informalidad no es el camino. Tenemos que ahorrar y recordar que nuestro sistema es solidario, que yo joven hoy estoy aportando primero para acumular mi derecho. Sí. Yo estoy acumulando derechos para jubilarme, pero a la vez estoy financiando el derecho de los jubilados. Esa platita que yo pongo hoy, eso hace que la gente pueda cobrar su pensión. Y las generaciones que vienen van a financiar la mía también, porque de eso se trata un sistema de seguridad social como el nuestro. Pero yo considero que tenemos que ser muy prudentes al dar informaciones muy pesimistas al sistema de seguridad social. Es un tema sensible y yo creo que IPS, así como conozco de la estructura, sí tiene perspectivas positivas de poder ampliar por lo menos 10 a 15 años y 10 años por lo menos con un ajuste de planificación de rentabilidad. Nosotros de hecho lo tuvimos a un especialista esta semana y decía, cuando estamos hablando del sistema previsional tenemos que hablar de esperanza, decía, ¿verdad? Sí. De expectativa y de buenas expectativas, porque estamos hablando justamente de la jubilación de la gente. Y bueno, tratamos justamente, yo le decía, quizás el mensaje, viéndole desde un mensaje subliminal, es, esta es la situación, es realmente complicada y tenemos que empujar las reformas, no podemos más posponer porque el tiempo se acorta. Ministra, tenemos que hacer una última pausa y a la vuelta me gustaría conversar contigo sobre la bolsa de trabajo y las oportunidades también que tienen los jóvenes y todo este espectro de personas que no están insertadas todavía en el mercado laboral. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a seguir conversando con Mónica Recalde, ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Seguís escuchando Economía 1000, seguimos en compañía de Mónica Recalde, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ministra, con respecto a esta bolsa de trabajo también muy importante que van empujando desde el ministerio, ¿cuáles son las oportunidades que ofrecen y cómo es parte de una estrategia, una política? Sí, esta política inició en noviembre del año 2023, cuando llevábamos 3 meses de gestión. Hicimos con muchísimo sacrificio y horas y horas de trabajo este diseño de esta bolsa de empleo, que es Emplea PI, que es totalmente digital y transparente. Ahí tenemos diferentes ofertas laborales de todo el país donde la gente, los jóvenes o los adultos buscan las alternativas. Ahora mismo pueden entrar y mirar que es Emplea PI, ¿verdad? Del MTES, que va a salir el primerito que sale luego en el buscador, y van a poder encontrar todas estas alternativas. Pero hace unos meses, en el mes de junio, el presidente de la República aprobó un proyecto especial dentro de la Bolsa de Empleo que se denomina Emplea PI Joven.
Esta apuesta está dirigida a jóvenes de entre 18 a 29 años y a empresas que son micro, pequeñas y medianas hasta 50 trabajadores para poder ofrecer estas vacancias con un beneficio único que es el pago de la seguridad social por parte del Estado. Ah, qué interesante. Entonces, si vos sos una MIPYMES, ¿verdad? Y estás buscando, tenés vacancias, podés contactar con la oficina de empleo y consultar sobre este beneficio, porque realmente es muy importante. Hoy tenemos ya casi 300 empresas adheridas que se van sumando más y más, en donde si vos tenés una persona o querés contratar una persona que está en este rango etario, podés incluirte dentro del programa. Entonces lo que haces es le registras a tu joven en el IPS y directamente eso ya a nosotros nos impacta, ¿verdad?, dentro del sistema, y a fin de mes el Ministerio de Trabajo te paga el IPS. Solamente va a pagar el 2.5% el empresario, que es más o menos 66.000 guaraníes, y el resto paga completo el Ministerio del Trabajo. Sobre un salario mínimo. Sobre un salario mínimo o con un porcentaje de hasta 35% más del salario mínimo. Okay, entonces, hay como un tope. Hay como un tope. Entonces, comúnmente los jóvenes entran con un salario mínimo, 3 millones 200, 3 millones 300, 3 millones y medio. También hay muchos que tenemos salarios. Y bueno, y lo que hacemos es justamente ayudar a los propietarios de las microempresas para que ese coste de la seguridad social, ¿verdad?, que realmente representa, como dije en un comienzo, un coste laboral importante, lo puedan invertir en la diversificación o en el incremento de su productividad. ¿Hay como un plazo para este beneficio o no? 12 meses. 12 meses. 12 meses puede estar un chico dentro del programa. Le ofrecemos capacitación gratuita a través del SNPP y SINAFOCAL. Es obligatorio. O sea, el joven no puede decir, no, yo no me voy a ir, no quiero hacer mi curso, porque es un requisito para permanecer en el programa. Y bueno, nosotros mensualmente vamos pagando. Las empresas no se quejan. Es más, tuvimos experiencias muy lindas con los jóvenes que tuvimos nuestro foro por la juventud, de gente que ya fue insertada, de empresas que fueron usuarias. Todos dicen que es muy rápido, muy fácil, que a veces le conocen a gente muy talentosa también, ¿verdad? Porque, y van potenciando, imagino. Van potenciando, y ya tenemos casi 1.500 buscadores jóvenes de empleo dentro de esta plataforma. Pero en total, en todo lo que es la plataforma Emplea PI, Emplea PI Joven, que está también dentro, no son separados, así que no busquen separados porque están en el mismo, no hacemos 2, 3 sistemas, nada, todo integrado, como les dije al comienzo. Tenemos casi 195.000 personas ya que se han registrado en la bolsa de empleo, que están trabajando, tenemos un nivel casi del 70% de inserción. Ah, qué interesante. Tenemos que decir que hay vacancias que no podemos llenar. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, ministra? Y las que piden de más alta cualificación. Por ejemplo, supervisores de logística, a veces nos piden técnicos especializados en electricidad industrial, a veces nos piden otro tipo de trabajadores ya, diseñadores senior, gráficos de marketing. Con IA incorporado, de conocimiento, imagino también. Sí, porque las empresas después hacen una evaluación posteriormente, entonces son vacancias que nos está costando llenar, la alta cualificación. Primer empleo, llenamos 100%. Empleo con una media cualificación se llena en un 90, 85%, depende. Pero los empleos ya con una cualificación alta o muy alta, sí nos está costando. ¿Y el nivel tiene que ser técnico o como para el DIO? Universitario. Universitario. A veces piden con maestría. Pero nuestros buscadores de ese nivel, ¿verdad? Muchas veces no entran a mirar las ofertas, y nosotros tenemos ofertas muy interesantes, salario de 9, 10, 11 millones a veces para eso, pero no tenemos postulantes. Y sí tenemos, porque la gente igual cuando ve ese salario se postula, no califica. Y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar los mejores perfiles a las empresas. Por supuesto. Porque estamos compitiendo también con otras privadas terciarizadas, ¿verdad? Que todo el mundo conoce. La Oficina Pública de Empleo ofrece el mismo servicio de intermediación, de asesoramiento laboral, de entrevista, de test, todo igualito. Pero para este tipo de empleos, la gente no recurre mucho a la bolsa de
empleo. Entonces yo les invito a los profesionales, a la gente con una cualificación o alta experiencia, porque un detalle que pasó este año, que no lo vimos el año pasado, se está contratando más gente de 35 años. Ah, sí. Se está pidiendo gente con más experiencia, ¿verdad? Para este tipo de puestos. A veces pedían igual gente joven de 22 a 30 años, pero las empresas se han dado cuenta también de que la edad es un factor y la experiencia es un factor influyente, y nos ha llamado la atención esa varianza que tuvimos en este indicador de la edad para este tipo de puestos. Pero bueno, nuestros buscadores, 80% jóvenes, 20% mayores de 30 años, así que los invitamos a todos para entrar y revisar las ofertas laborales que Aquí tenemos. vamos a encargarnos de ir publicitando también, ministra. Nos quedan 30 segundos. ¿Se hace una feria en Ciudad del Este? ¿Cómo la gente puede de alguna manera tener más información? Sí, estamos el viernes, hacemos una feria laboral donde tenemos 1.400 vacancias de más de 24 empresas que se están presentando. Va a ser en la Gobernación, así que le esperamos a la gente de Alto Paraná, porque no solamente son trabajos para Ciudad del Este, son trabajos para todo el departamento, y que se acerquen, que revisen la plataforma Emplea PI, porque ahí están las vacancias, pueden revisar los salarios, los lugares, si le queda cerca, lejos de su casa, si es su perfil, no es su perfil. Así que los invitamos también a la gente de Alto Paraná que nos está escuchando, que pueda ir y participar, y que las vacancias son realmente de empleo de calidad. Te comprometemos para otro capítulo, ministra, para ir explorando también, porque tengo entendido que van incluso hasta el Chaco con este tipo de esquemas, así que es muy importante este proceso también de ir un poco insertando gente al mercado laboral, que finalmente termina siendo el reflejo de un crecimiento y desarrollo económico. Así es, encantada de poder venir. Tenemos muchísimos temas, lo que decís, el tema del Chaco, el trabajo con las cooperativas, el trabajo que hacemos también con Hambre Cero, con las cocineras, capacitación, nuestros sistemas de denuncias, que es importante hablar. Llega la época de aguinaldo también, ¿verdad? Que es una cuestión recurrente, y bueno, y las nuevas normativas que tenemos que realmente son muy importantes. El trabajo tiene muchísimos temas. Nos estamos dando cuenta. Muchísimas gracias, ministra, que tengas un excelente día. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos con Mónica Recalde, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ada, nos despedimos. Disculpas por pasarnos unos minutos. Nos reencontramos mañana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.